lo fue algo menos un Nuevo Tiempo. Y en Nuevo Tiempo hay con el caso de Enrique Márquez, hay también una cuestión que de alguna manera también le falta un poco de seriedad a veces a los partidos y a los políticos. O sea, tú asumes una posición que no es la del partido, te excluyes o te autoexcluyes, porque esa es otra figura muy endógena de la política venezolana, y después como que regresas otra vez, entonces, pero después te vuelves a ir. Ok, en el caso de Américo, lo que tengo entendido, porque conversé con alguna gente de la causa, yo fui militante de la causa hace unos cuantos años, bueno, en su posición no es la que te quiere en eso y anunció lo que anunció, que para muchos fue una sorpresa, y me incluyo entre los sorprendidos porque yo veía a Américo como muy radicalizado también, ¿no? Y además en las redes era muy duro con los que no compartían su posición política, ¿no? Yo creo que eso es algo que todos deberíamos revisarnos en Venezuela. Acusamos muy fácilmente al otro de que lo compraron, de que se vendió, de que es un traidor. Y bueno, no necesariamente eso es así. Puede haber casos, pero yo creo que generalmente lo que hay es posiciones políticas distintas y hay que tratarlas de esa manera y discutir y dialogar y conversar y tratar de, bueno, ponerse de acuerdo en cuál es la ruta y cuál es el camino y qué es lo que queremos hacer y respetando las posiciones, o sea, respetando lo que cada quien es. Yo lo Ustedes hicieron veo. un trabajo donde fueron explicando los tweets, todo. A mí me encantó por lo periodístico. Claro, porque bueno, buscamos la fuente original, que eran sus tweets, sus posiciones. Bueno, él tiene derecho a ver las cosas. Yo me recuerdo que en el 2018 creía que había que apoyar la candidatura de Henry Falcón y de alguna manera la apoyó. Después entiendo que regresó de alguna manera a un nuevo tiempo. Está bien, también creo que estaba de acuerdo con la participación en el diciembre pasado para las elecciones de la Asamblea Nacional. O sea, tiene una posición distinta a la de su partido y distinta a la de la mayoría del G4, evidentemente, y de la mayoría de esos partidos de la oposición que, bueno, de esos 40 partidos de oposición, pongo lo de partidos entre comillas porque no, si quieren reflejar con eso fortaleza, creo que realmente es lo contrario, ¿no? Que haya 40 partidos, yo creo que algunos de ellos tienen más letras en su nombre que militantes en su fila. Pero bueno, ese sería otro punto. Pero en todo caso, yo creo que la gente tiene derecho a cambiar de posición y a cambiar de opinión. Y además, si ves que el camino que tú estás llevando, la ruta que tú estás empujando, no logra los resultados que tú estás queriendo lograr, bueno, tienes derecho a sentarte a pensar y decir, bueno, de repente hay que tomar otra vía, de repente hay que cambiar la política. Creo que Enrique está en esa situación, igual que Américo. Fíjate, dos personas que en un momento estaban como en extremos distintos dentro de la oposición. Pero los dos, por cierto, Enrique también fue de la causa R. También fue la causa, creo que llegó a ser secretario general, pero están los dos en posiciones distintas dentro de la oposición, Américo siendo mucho más duro que Enrique, y ahora en este momento, bueno, ahorita ya Enrique es miembro, es rector del Consejo Nacional Electoral, pero terminaron de alguna manera coincidiendo en que había que cambiar la cuestión y que había que participar en las elecciones. Américo lo dice con un objetivo, tal vez Enrique lo decía con otro, pero en todo caso había que salirse de esta política que se ha venido ampliando la posición de no participar hasta que se den unas condiciones que, bueno, que se ha demostrado que no hay fuerza para lograrlas. Entonces, si no tienes fuerza para lograr esas condiciones, tienes que ver cómo te reacomodas. Y yo creo que ambos están en esa línea y, bueno, sobre todo lo que reivindico es el derecho de cada quien a fijar la posición que crea más conveniente y a que esa posición o esa opinión sea rebatida con argumentos y no con insultos de que si te vendiste, que si te compraron, etcétera, etcétera, ¿no? Que lo más lamentable. Tú sabes que yo he venido echando el cuento porque hay que echarlo. En el 2017, ya antes, cuando Leopoldo fue preso, ¿te acuerdas? En la primera salida, que fueron él, María Corina y Ledesma, hubo un ruido en la MUP, que para esa época tenía sobre 200 partidos, y hubo un ruido porque la mayoría, dirigidos por Ramón Guillermo Aveleo, y era Capriles la figura, compartía la política de participación electoral. Y ellos se fueron por otro lado. Pero obviamente hubo un plan. Ese sector dijo, no, vamos a agarrar la dirección. Y empezó Freddy Guevara a pelear con Ramón Guillermo. Y terminó Ramón Guillermo Aveleo renunciando a la MUP. ¿Te acuerdas de eso? Así es. Y Capriles, que era la figura, fue sustituido por Leopoldo, que se va preso injustamente, siempre hay que decirlo, pero con una visión diferente a lo que era la MUP. La MUP se convirtió en G4, pero en G2. Había un G2, que era el que más activo estaba, el que funcionaba todo, hacía que todo funcionara. Y se acabaron los debates, se acabaron las discusiones,
y aquello era unos grupos que decidían. Ejemplo de ello, cuando Guaidó se para en la Francisco de Miranda a decir que él asume, Stalin estaba al lado, Stalin González, y le preguntaba, ¿pero tú lo vas a hacer? Yo, no, no, no. A todo el mundo dijo que no, pero se paró y lo hizo. Y cuando tú revisas las políticas, ayer lo hablaba con Timoteo, oye, ellos hicieron un plan, Leopoldo hizo un plan con el Departamento de Estado, grande, con países, cosas, una puesta en escena, va, de las mejores en términos de elaboración. Ahora no se le dio, porque ocurrieron, como en todo caso en la política, incidentes y errores. Yo creo que los puntos más álgidos de esa política fueron errores graves. Lo ocurrido con la ayuda humanitaria, que iba a entrar, que no iba a entrar, los videos que allí ocurrieron, lo de la autopista, con los cambures y la cosa, que fue un desastre, eso es una cómica donde la ponga. Afuera lo dijeron, aquí era uno a veces le cuesta decir las cosas, pero como ya pasó, luego la operación Gedeón, que a mí me parece una cosa horrible, y luego la consulta y la abstención. O sea, tú revisas y ahí no hay éxitos en ningún lado. Eso es decir, que venía la invasión, que la fractura de las Fuerzas Armadas, que el TIAR, que la ONU, que todo era cuentos de camino. Bueno, al final tú tienes que evaluar las cosas. No se te dio. Vamos a hablar de eso cuando regresemos porque el periodismo se tropieza con todas estas cosas. El periodismo está obligado a buscar qué fue lo que ocurrió. Claro, totalmente. No se puede quedar. Porque por ahí hay un amigo mío que es periodista, que es traductor de Guaidó. Él agarra y vive traduciendo. No, es que Guaidó quiso decir esta cosa. Le digo, Metico, por sus obras lo conoceréis. Ya regresamos. Cojuela. Ahora sí. Ahora sí. Director de Tal Cual. Comentando, fíjate, la necesidad, el periodismo tiene pasión, tiene corazón. A mí cuando yo estaba en la campaña de Capriles, aquí en el canal, en esa época me decían, pero usted estás asumiendo roles políticos. Le digo, bueno, pues o le damos, pues. Claro. Después esos mismos que me decían eso, bueno, se pusieron más radicales de lo que yo estaba ahora. Y yo creo que hay que repensar el periodismo. ¿Por qué? Porque cosas como la que te estaba planteando, la historia de cómo la MUP terminó en G2 y todos los juegos de la política que se hicieron allí, pues hay que contarlos para entender lo que nos está pasando ahora. Porque es que eso, antes que había una convivencia entre los que querían votar y los que no querían votar, estábamos juntos para arriba y para abajo, se logró una especie de, a veces tú y a veces yo. Bueno, eso se rompe cuando este grupo asume una política que solo elaborado por ellos, solo prevista por ellos, de situaciones de hecho, y lo demás o te la calan, o te montan o te la encaran. Bueno, eso ha llevado a lo que está ocurriendo. Pues en definitiva, hay una nueva división en la oposición venezolana. O sea, si antes podíamos englobarla en tres grupos, va a ser lo sencillo, ¿no? El grupo de María Corina Ledesma, el grupo del G4 y el grupo que se llamó La Mesita. No, yo creo que ahorita en el G4 hay una división. La elección del CNE, del nuevo CNE, lo confirma. Ya venía produciéndose a finales del año pasado cuando Capriles trató de negociar con el gobierno y logró algunas cositas ahí, no todo lo que aspiraba evidentemente y terminó no participando en las elecciones parlamentarias, pero ahora con la elección de estos dos rectores y bueno, las declaraciones propiamente de propio Capriles y de Stalin dicen que ahí hay una división. Entonces, los periodistas tenemos que ver las cosas a cierta distancia, de repente no apasionados con el asunto, pero somos al final de cuentas ciudadanos y tenemos que fijar posición. Y queremos además, y yo estoy convencido que para poder ejercer mejor el periodismo tenemos que vivir en democracia. Y en Venezuela hay que buscar la manera de rescatar la democracia. Entonces uno al final termina inmiscuyéndose en estas cosas. Yo siempre he sido partidario de la unidad. Y la unidad lo más amplia posible, pero creo que llegamos a un momento donde no queda más remedio que deslindar. O sea, los factores políticos que quieren llegar, porque creo que el objetivo de todos es más o menos el mismo, es sustituir al gobierno de Maduro, recuperar la institucionalidad, la democracia, pero las vías que están planteando son distintas. Hoy había un mensaje de Guaidó donde vuelve a decir que sí, que quiere elecciones, pero dice presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales. Bueno, yo creo que se van a dar las elecciones, pero no en ese orden. Entonces la pregunta es, si no se dan en ese orden, no vamos a participar. Esta es la nueva, no me gusta la palabra excusa, pero es la nueva excusa en definitiva para seguir con la abstención. Antes era cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, entonces ahora es presidenciales, legislativas, regionales y municipales. Yo creo que se va al revés. Vienen este año las elecciones de gobernadores y municipales. Están programadas, hay que hacerlas.
¿Se va a participar o no se va a participar? Yo creo que lo lógico es que se participe. Pero creo que la excusa para no participar ya la tienen. Aunque dijo que le iba a acompañar a todos los que lucharan por condiciones electorales. Yo creo que hay que luchar por las condiciones electorales mejores que se puedan lograr. Bueno, mejores condiciones electorales que Suiza, si es que puede haber unas condiciones mejores electorales que Suiza o cualquier otro país. ¿Que te las van a dar? Seguro que no. Al gobierno le interesa que la oposición se mantenga dividida. Y yo creo que eso es obvio, no hay que ser ningún experto, ni analista, ni cosas, eso es obvio y evidente. Bueno, entonces, ¿cómo tú enfrentas eso, esa cuestión que el gobierno la aplica y te busca dividir? Lo acaba de lograr otra vez. Estamos un cuarto sector, para llamarlo de alguna manera. Entonces, bueno, esos dirigentes políticos tienen que ver la manera de recomponerse y de ver cómo se enfrentan esas elecciones regionales que vienen, porque además tienen un trabajo muy grande. Yo creo que ya están retrasados, ¿no? En definitiva. Aquí se le ha hecho mucho daño al voto como instrumento de lucha y bueno, ahora tienes que convencer a la gente de que ese es el mejor camino, cuando le has venido diciendo durante un tiempo demasiado largo que no sirve para absolutamente nada, que las salidas eran otras esas que tú citaste, que bueno, que evidentemente no se dieron, afortunadamente de paso, que no quería nada con ninguna invasión ni nada por el estilo. Entonces, bueno, vamos a recomponer la cuestión. El camino va a ser más largo de lo que uno quisiera, lamentablemente, porque se ha perdido un tiempo. Y bueno, y además tener claro que tenemos un enemigo enfrente que juega con su arma, que no es un enemigo democrático, que no cree en la democracia, que la utiliza para sus fines y que va a seguir utilizando cualquier artimaña que puedan para seguir dividiéndonos y para lograr hacer elecciones donde tenga garantía de que va a ganar, porque va a forzar a una buena parte de la oposición, si siguen en esta misma posición, a no participar. Y bueno, al no participar, le facilita el trabajo al gobierno. En las regionales pasadas, 70% de la gente no votó. Se eligió esa asamblea con el 30%. Hace 5 años, en el 2015, la participación fue bastante alta y se logró el resultado que se logró. Es cierto, el gobierno no reconoció la asamblea nunca, no reconoce las elecciones de gobernadores. Los 4 gobernadores de oposición que hay les coloca un protector, bueno, pero hay que forzarlo que lo haga. Y hay que forzar también a ver si hay algunas fisuras dentro del gobierno que tú puedas entrar por ahí y tratar de agrandarla, porque hasta ahora la oposición siempre ha hecho políticas que lo que hace es cohesionar a las distintas facciones que tiene el gobierno, y bueno, lo que hace es fortalecerlo en definitiva. Cuando yo escuchaba a algunos que decir que había que invocar el TIAR, yo me trataba de poner en los zapatos de un militar venezolano, porque además todo el mundo cuando se decía eso, lo que se pensaba era una invasión. Bueno, un militar venezolano no puede acompañar eso. Jamás. Jamás, porque es que eso significa prácticamente la desaparición del ejército venezolano, si llegara a concretarse eso, que espero que nunca llegue a pasar. Entonces, ¿cómo tú te ganas al sector, que es uno de los pilares del gobierno de Maduro, si tú haces ese tipo de propuestas? Creo que es un lanzamiento, como diría Teodoro, totalmente guay. Mira, y hablando de Teodoro, yo que lo quise mucho y fui amigo de él, y tuve la oportunidad de escuchar muchas de sus reflexiones, que además las agarré para mí, me las copié. Por lo menos la versión que le tengo yo a los radicales tiene mucho que ver con Teodoro. Que una vez me dijo, yo creo que te lo conté, me dijo, es que los radicales son necesarios para acelerar los procesos, pero después hay que darle porque si no te agarran y te friegan, te echan a perder todo porque son demasiado intolerantes. Pero Teodoro, fíjate, que participó en la lucha armada, fue capaz en su reflexión de producir Checoslovaquia, el socialismo como problema, el dilema, y todos los textos que escribió sobre la izquierda y sus comportamientos. Y terminó siendo un demócrata, pero como tú dices, él estuvo en Fuerte Tiuna el 13 de abril, al lado de ¿cómo se llamaba el general? Ayúdame ahí. No, Rosando no. Ya lo voy a comentar. Y a mí me contó el general, que ya te voy a decir el nombre ahorita, debe estar acostumbrado a mis pelones. A mí me lo contó él, cómo se produjo el regreso de Chávez. Cómo Teodoro él le consulta a Teodoro, le dice, bueno, ¿y qué hacemos? Le dice, no, la Constitución y las leyes. Así es. Y era fácil agarrarse el poder, a él se lo propone. No, la Constitución y las leyes. Y siempre tuvo actitudes, oye, que marcaban coherencia, era coherente. Es que yo creo que una palabra que define mucho a Teodoro es esa. Vamos a hablar de eso y así me da tiempo de buscar el nombre. Ya regresamos. Aquí seguimos con Xavier Coscojuela, conversando sobre tal cual, Teodoro, la realidad periodística, Efraín Vázquez Velázquez.
Tú sabes que yo fui a una reunión con él en casa de Nelson Bocaranda y estuve conversando horas y él me contó todos los cuentos de lo que pasó el 11 de abril y los días subsiguientes. Y el cuento de Teodoro, que él llamó a Teodoro. Y Teodoro, no es que no le gustaba la idea, bueno, le pareció bien, digamos, un día él me dijo, bueno, qué bueno que me propusieron, pues yo dije que no. Pues yo creo que Teodoro siempre mantuvo una actitud bastante coherente en relación al golpe. O sea, era una violación a la Constitución, era una violación a todo el ordenamiento jurídico y lo enfrentó. Y eso le costó a tal cual incluso algunos lectores, ¿no? Eso se veía en la venta de los ejemplares. Y hay algunas anécdotas. Javier Conde contaba una de que una señora compró el periódico y lo rompió porque Teodoro había asumido esa posición. Yo creo que Teodoro siempre... el Teodoro que yo conocí tal cual fue una persona siempre coherente con lo que decía y con lo que hacía. Vamos a llamar que en lo grande, en la cuestión política, porque siguió siendo un político siempre, era muy activo y creo que esa recomposición de la oposición que se comenzó a gestar a partir del 2006 tuvo en Teodoro uno de los principales promotores. Incluso hay una anécdota que él asistió a una reunión de Un Nuevo Tiempo, que lo invitaron, él no era militante de Un Nuevo Tiempo, que algunos de sus amigos eran miembros de ese partido, y cuando llegó todo el mundo se puso de pie y le dio un aplauso, un tiempo que, bueno, que hasta creo que se llegó a poner rojo, no sé si se lo ponía rojo, pero casi. Se ponía rojo. Entonces, yo creo que la coherencia fue siempre una de sus virtudes y siempre estuvo en contra de ese golpe y de todo lo que ocurrió ahí, todo el manejo además mediático. Era muy crítico de los poderes que llamaban los poderes fácticos, de algunos encuestadores que inventaban numeritos que no tenían nada que ver con la realidad, que nada más veían sus círculos que los rodeaba a ellos y creían que esa es la realidad de los venezolanos. También, pero había encuestadores que también caían en el asunto, ¿no? Y en el manejo interno del periódico también siempre Teodoro fue una persona muy de fomentar la participación de los trabajadores. No solamente la cuestión sindical, que ya es una anécdota muy contada de que Teodoro fue el que le dijo a la gente, bueno, usted no va a formar un sindicato. Y se formó un sindicato y jamás hubo ninguna persecución contra ninguno de los que asumió delegaturas o cuestiones que tú sabes cómo es eso, que en algunos otros medios cuando... Yo fui delegado sindical. Por eso, en algunos otros medios eras un muy buen periodista, pero cuando te convertías en delegado sindical te comenzabas a ver todos los efectos habidos y por haber, ¿no? Entonces, eso nunca ocurrió allí. Recuerdo que en una oportunidad el gerente le dijo a Teodoro, bueno, es que estos delegados están poniendo como muy exigentes. Y bueno, la respuesta, bueno, pero ese es su trabajo, ese es su papel, para eso son delegados sindicales, hay que ver cómo nos entendemos. Y bueno, la otra cuestión es los editoriales. O sea, Teodoro escribía un editorial todos los días, de lunes a jueves, y ese era un editorial que era debatido con un grupo de gente dentro del periódico. Tenías que convencerlo, y no era tan, o sea, y había que argumentar bien para cambiar cualquier cosa, pero no se negaba a hacerlo, pero por alguna razón invitaba a que la gente participara en eso, ¿no? Y bueno, a veces... Lo que lo conocimos, sabemos que tenía un carácter que a veces era impulsivo. Él era a Carla Gola, ¿tú no te acuerdas? A Carla Gola en un programa aquí en Buenas Noches, Sí. le digo de todo. Entonces, a veces había que tratar de bajarlo un poco y bueno, a veces sí, a veces no se lograba, ¿no? Pero sobre todo, eso que tú dijiste antes, Teodoro se convenció de que la democracia era lo mejor que podía haber. Ni siquiera decía eso que era el menos malo de los sistemas políticos conocidos, sino creía que había que mantenerla, practicarla, mejorarla, pero siempre con la democracia. Estaba sumamente arrepentido de lo que tenía que ver con la lucha armada. Se ponía bien bravo, de verdad, cuando recordaba ese episodio, ese error que cometieron. Incluso llegó a decir alguna vez que Venezuela hubiera sido otra si el Partido Comunista no hubiera cometido ese error que cometió de irse a la lucha armada. Y bueno, se convenció de que la democracia era el mejor sistema y siempre peleó por mantenerla y después por restablecerla. Y yo creo que esa es una tarea que desde tal cual tratamos de seguir haciendo. Fíjate, ahorita que está el anticomunismo de moda, y en Venezuela apareció una derecha que no existía, que son troncistas, que salieron a decirle negro a Aristóbulo, que son racistas, que hacen juicios, eso que le hicieron a Willie McKay, esos juicios horribles, donde se convierten en jueces, esos paredones. El anticomunismo a mí me parece un atraso. ¿Cómo puede ser uno anticomunista con figuras como Teodoro o Pompeyo, que fueron militantes del Partido Comunista, o los italianos o los franceses que llegaron al poder transformando los partidos comunistas en partidos socialdemócratas? ¿Cómo puede ser uno con figuras que movieron tanto el cerebro, que cambiaron y que terminaron teniendo posiciones
de la magnitud de Teodoro de Pompeyo, que eran fundamentalmente demócratas. Bueno, porque ¿Cómo puede ser un anticomunista si los comunistas aquí en Venezuela han existido toda la vida y en Latinoamérica y tú no puedes borrarlos de un plumazo? Porque además, si ellos te quieren desaparecer y creen que la cosa es contradictoria, que el que no está con ellos hay que, bueno, dale, ¿cómo puedes comportarte de la misma manera? Que hay gente que odia peor de lo que es el discurso de la confrontación de Chávez. Sí, claro, y Teodoro era víctima de eso con frecuencia, ¿no? Siempre se le recordaba que fue guerrillero, Sí. que fue comunista, o sea, El de era en del encanto, que era mentira todo lo que todo el además, cuento ese. pero no, pareciera que todo lo que escribió Teodoro, todas las posiciones que mantuvo, su comportamiento, porque no solamente era lo que decía, sino lo que hacía. El mismo hecho cuando fue ministro de Cordiplán en el segundo gobierno de Caldera. El programa de gobierno, el viraje que dio Caldera, que se lo echó al hombro fundamentalmente Teodoro con Matuazoque, pero Teodoro fue el que dio la cara con ese programa, demostró a mucha gente que Teodoro era una persona que dialogaba con los distintos sectores del país para tratar de convencerlo de que eso es lo que había que hacer. O sea, no era un tipo autoritario en su cuestión. Entonces, el comunismo del que fue militante lo había dejado atrás hace muchos años, pero hay gente que no se lo olvida y lo que le saca es eso. Y siempre le sacaba eso. Y además, incluso algunos decían, no, es que él es un chavista encubierto, pero señores, abandonó su partido cuando el MAS decidió apoyar a Chávez. Desde el primer día enfrentó a Chávez, llegó a la dirección del Mundo y no hizo más que otra cosa que enfrentar y denunciar las cosas que hacía Chávez. Lo sacan del Mundo, funda Tal Cual y es lo mismo. El periódico ha tenido 9 demandas judiciales porque son diferentes vías las que intentaron para cerrarlo, para callarlo. Y todavía hay gente incluso que le decía que era chavista encubierto. Bueno, hay gente que de verdad se quedó encuadrada en un sitio y no ve las cosas de otra manera, no piensa, porque creo que hace falta El ejercicio. el ejercicio de vez en cuando. Y bueno, esa derecha que tú dices que de alguna manera siempre existió en Venezuela, pero siempre muy pequeña, pero que el chavismo logró que creciera un poco más. Y bueno, que no sé por fin qué nombre les dieron, pero no han demostrado ser muy originales, porque fueron al CNE y se presentaron que uno de sus nombres era Vox, como los españoles, ¿no? Sí. Que además, de paso, un partido franquista fascista, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y nada democrático, pero bueno, es un retrato de lo que son ellos, pero así, Teodoro, Pompeyo, todo lo que formó, una buena parte de lo que formó el MAS, son gente que reflexionó sobre todo lo que era el comunismo, lo que era la dictadura, lo que era la democracia, y cambiaron su forma de las cosas y lo demostraron en la práctica. Entonces yo creo que eso es algo que deberíamos, la tolerancia que eso significó, la tolerancia incluso de Adeyko Pei hacia estos sectores, porque en otros países de América Latina, tú citaste hace un rato el ejemplo de lo que ocurrió en Colombia hay unos acuerdos de paz firmados entre el gobierno anterior y la guerrilla de la FARC, pero constantemente asesinan personas. Duque. No ahorita en las manifestaciones Duque. donde hubo también muertos, sino No. durante todos estos años, cualquier dirigente campesino de ONG de derechos humanos, de cualquier cosa, en cualquier momento son asesinados. En Venezuela, después que se pacificaron las guerrillas, yo creo que hubo algunos excesos, ¿no? Tampoco es que fue el paraíso, pero en general hubo tolerancia, y el Congreso que existió en la llamada Cuarta República, donde convivían diferentes partidos, bueno, ahí había discursos durísimos, a veces se acusaban de unas cosas y de otras, pero se respetaban y se toleraban, y eso es lo que al final creo que es una de las cosas que tenemos que volver a rescatar en Venezuela, la tolerancia, lo que dijimos hace un rato. O sea, yo puedo pensar hoy de una manera y puedo pensar de otra manera en otro día, y por eso no me tienen que etiquetar como colaboracionista, cohabitador, vendido, etcétera, etcétera. Puedo cambiar de oposición, puedo cambiar de opinión. Si no es así, bueno, entonces la gente no piensa, porque piensa toda la vida de la misma manera. Entonces yo creo que esas cosas hay que volver a rescatar dentro de la oposición, en primer lugar, porque esos ataques que se hacen a dirigentes de oposición son de verdad terribles. En algunos de ellos participan algunos dirigentes de la oposición, creo que cada vez menos, creo que eso se ha ido reduciendo, pero también hay mucha gente en esas redes que se expresa a través de esas redes que, bueno, que de tolerancia tienen muy poco, y yo creo que eso hay que rescatarlo en Venezuela. Vamos a ver una cosa que tocaste ahorita, pero vamos al corte primero. Xavier Coscojuela con nosotros, director de Tal Cual, el periódico fundado hace 21 años por Teodoro Perón, al cual hemos referido, por supuesto. Ya regresamos. Ramón Guillermo Aveledo en una entrevista le dice a Guaidó, oye, no te salgas de la ruta electoral, no la descartes,
porque te vas a quedar aislado. Fíjate, por primera vez el debate del CNE lo gana el sector moderado, en las redes y en el país. Bueno, porque todo el mundo salió a defender a Márquez y a Picón, porque Picón había estado preso, había sido el artífice de la victoria del 2015, porque él manejó todas las estructuras. Un personaje entregado, y en el caso de Márquez, un hombre de mediación, de diálogo. Y todo el mundo salió a defenderlo, Fede Cámara, Vicente Díaz, está el mejor CNE, y Roy también dijo lo mismo, y todo el mundo salió a fajarse. Y entonces la descalificación que vino de los sectores estos radicales y su grupo de redes, no pudieron avanzar, porque además ya esos grupos, esa insultadera, la gente les tiene idea. En Twitter, 70% de la mensajería de Twitter ha disminuido porque esos grupos asustan, linchan, son feos. No es que son atractivos. La gente que hace eso, yo estoy pensando que inventemos un hashtag para que cada vez que aparezca un odiador de eso, tirárselo, como que Dios te lleve para el cielo pronto, una cosa de humor, ¿no? Porque ya hacen daño, inclusive para sus propias causas. Ahora el G4 tiene que pensar la política. No se puede quedar aislado, porque fíjate que la Unión Europea, los propios americanos, con la entrada de Capriles, Enrique Márquez me contó que todos estos días se reunió con embajadores. Bueno, hay un nuevo factor, junto a las visitas, pero hay un nuevo factor que integra la vía electoral, que está diciéndole al mundo, oye, vamos a darle, vamos a meternos por aquí, y que no son ningunos venidos ni traidores, sencillamente no convalidan el error. O sea, tú no vas a salir del error, te vas a quedar pegado, y no, déjame echarle pichos para adelante. Y eso es una decisión que me recuerda mucho a los años 60, Teodoro, sus libros, y cómo poco a poco el Partido Comunista terminó convertido en el MAS y ellos en demócratas. Así fue. Y en el G4 yo creo que además, ahora, además de esta escisión que no se ha formalizado, pero que de alguna manera lidera Capriles, yo creo que las bases y los dirigentes regionales de algunos de esos partidos están exigiendo la participación. Claro que para esa participación tiene que también lograrse algunas cosas. O sea, creo que los partidos tienen que regresar a ser manejados por sus legítimos dirigentes. Ahí hay una situación diversa también. O sea, Primero Justicia no se sabe quiénes son los dirigentes porque la sentencia del Tribunal Supremo no puso a nadie. En AD se dividieron, por más que se digan Bernabé Gutiérrez era militante de Acción Democrática. Bueno, ¿cómo hacen para recomponerse si eso fuera posible? Un nuevo tiempo quedó siempre con la misma dirigencia, ahí no fue intervenido, el otro que queda intervenido es Voluntad Popular. Entonces, bueno, eso debería recomponerse, eliminar las inhabilitaciones, o sea, hay una serie de cosas que deben de darse. Pero yo creo que la presión que está viniendo de las regiones, de abajo hacia arriba, hacia las direcciones de los partidos, está haciendo que las posiciones varíen, o sea, está haciéndolos pensar a algunos y decir, bueno, señores, esto es un error, la gente nos está diciendo que nos equivocamos y tenemos que rectificar. Lo que dijo hoy Guaidó, para mí fue un poco contradictorio. Por un lado dijo que si la gente peleaba por condiciones, él iba a estar ahí apoyándolo, ¿no? Bueno, me parece muy bien, pero esa gente va a estar peleando por condiciones por unas elecciones regionales que son las que vienen este año, que tú estás colocando en tercero o cuarto lugar. Después dice que no reconoce al CNE porque fue elegido, impuesto por la dictadura, etcétera, etcétera. Que algunos están cambiando espejitos por puestos. Bueno, vamos a ser coherentes, vamos a tratar de ser coherentes. Di que no de una vez o di que sí. Si cambias de posición, que yo creo que es lo que deberían hacer, y esto quiero precisar que son opiniones personales mías, que no comprometen a tal cual, tienes que asumirlo de frente ante los venezolanos y decir, bueno, señores, nos equivocamos, no logramos los objetivos, como dijo el señor aquel famoso día, y bueno, ahora les vamos a proponer a ustedes que vayamos por este camino, y el camino es el electoral. Bueno, el mensaje de hoy dejó las cosas más o menos igual, con alguna puertica abierta hacia la participación, pero por otro lado, diciéndole a la gente que participa que estaba cambiando espejitos por puestos y que se iban a convertir en la oposición leal al régimen. Bueno, así la cosa es como complicada. Pero yo creo que ahí en esos partidos, por la información que uno maneja, hay movimientos hacia esa necesidad de participar, porque el otro camino evidentemente no ha dado resultados. Alguno puede decir, bueno, sí, pero que son apenas 3 años o 2 años, falta tiempo. Bueno, sí, puede ser que falte tiempo. El asunto es que yo creo que por la otra vía podemos llegar más rápido. Con todo y lo que representa el gobierno de Maduro, que no nos podemos engañar,
que no han respetado las reglas democráticas, etcétera, etcétera, pero creo que hay que variar el método y creo que, como dije antes, hay que buscar la unidad mayor que se pueda, pero con los que quieren ir por ese camino. No meter incluso a gente regañadiente como pasó en el 2015 para que después pase lo que ha venido pasando, sino con los que están convencidos de que por ahí es que hay que ir. Javier, fíjate, yo he reflexionado mucho por estos episodios. Fíjate, la señora Áñez en Bolivia fue acusada, hay un documental premiado de todos los excesos y violaciones de los derechos humanos cada vez que los sectores indígenas que respaldaban a Evo salían a la calle y les caían plomo. Este señor Duque, tú me vas a perdonar, pero ese señor, dígame Uribe, que dijo que había que caerle a plomo a las manifestaciones. Bueno, en concreto, porque no lo dijo así. Entonces tú dices, ven acá. Aquí hay un problema de fondo que tiene que ver con esa visión derecha e izquierda. Porque si somos enemigos, porque la izquierda y la derecha son como perros y gatos, entonces yo te voy a tumbar y yo me voy a defender. Y entonces ocurren estos casos. Porque si todo el mundo viola los derechos humanos y las manifestaciones son reprimidas y hay muerte, algo está pasando que obliga a eso. Es la manera en que se enfoca la política. Cuando o te tumbo o tú me tumbas. Cuando son excluyentes. Entonces, es esa política la que lleva a esas cosas. Yo creo que el chavismo, esa izquierda, porque nosotros la conocemos, esa izquierda no tiene los mismos conceptos democráticos nuestros. Tiene otros, que a mí me parecen, yo no los comparto, pero tiene otros. Lo que pasa es que no son los míos. Entonces, si tú entiendes y valoras la democracia y ese es el escenario, debe haber, en teoría, la posibilidad de que te entiendas ya, como en otros países, alternabilidad. Claro. Ahora tienes que salirte de la dictadura, del régimen, de todo ese discurso donde no puedes conversar con el otro porque el otro es un asesino y te va a matar y no sé qué cosa. ¿Y cómo te prestas para eso? Pero eso no es político. Claro, pero la cuestión es de parte y parte. Yo estoy convencido de la necesidad de dialogar y de entenderse con el gobierno. Pero también el gobierno tiene que hacerlo. Respetar tiene que comenzar, por ejemplo, respetando los resultados electorales, lo que no ha hecho casi nunca. No respetó los resultados del 2015, la Asamblea no pudo funcionar, desde antes que se instalara ya se sabía por dónde iba la cuestión y pasó lo que pasó estos 5 años. Yo aspiro que esta negociación que logró incorporar a Roberto Picón y a Enrique Márquez al CNE permita ir logrando otros acuerdos y que si la oposición gana 5 gobernaciones en estas elecciones, por decir un número que yo creo que si se participa pueden ser muchos más, no se le nombre un protector a ese gobernador, porque yo creo que una de las cosas que hay que reivindicar de los años finales de la etapa democrática fue precisamente la descentralización. Y creo que a esas gobernaciones hay que darle más bien poder para que puedan ejercer sus funciones y mejorar la situación de cada quien. Igual en los municipios. No puede ser que si alguien gana la alcaldía por decir un sitio de San Juan de los Morros, tú le pones un padrino o una madrina y los recursos vayan para allá y no vayan para el alcalde que fue elegido por la gente. O sea, yo creo que es de parte y parte. Así es. Entonces, ok, creo que los extremos de ambos lados hay que buscar la manera de neutralizarlos. Y los que creemos en que hay que entenderse son los que tienen que llevar la batuta del asunto y, bueno, tratar de lograr entenderse y llegar a unos acuerdos que permitan volver a recuperar una convivencia democrática con gente que, como lo que vas a decir, la gente del chavismo no tenga los valores democráticos, pero bueno, que se pueda convivir con ellos civilizadamente. Gracias, Javier, además, muy racional. El Teo te dejó. Pero qué bueno es darle la vuelta a las cosas, chicos, que eso es bueno. Gracias por estar con nosotros, que cumplan muchos años más. Gracias. Y que, por cierto, que no se lleven por medio del Nacional, que no ocurra eso, que suelten a Roland Carreño. También. Y que avancemos. Que suelten a todos los presos políticos. A todos los presos. Yo digo Roland porque claro. Razones tengo para ello. Claro, yo sé. Así es. A las 5 y a las 10, Kikosi por Globovisión. No se lo pierdan.